Comienzo hablando de las diferencias entre el racionalismo y el empirismo, dos corrientes filosóficas totalmente opuestas a cómo sería la explicación de las cosas. Una, se supone, el racionalismo es más cercano a la razón y la otra es el empirismo, sería a los objetos que ves o que percibes a través de tus sentimientos o que sientes. Y en esta diapositiva voy a hablar de dos figuras importantes como fueron René Descartes y David Hume. Aparte, incluso dentro del racionalismo hay más figuras. Dentro del empirismo, Leibniz, Spinoza, que estaban dentro de la corriente filosófica del racionalismo. Pero en el empirismo encontramos a David Hume, John Locke, Berkeley y Francis Bacon, que Francis Bacon nada tiene que ver con el pintor, sino que fue filósofo político británico en esa manera. Y bueno, pues ambos explican en estas dos corrientes totalmente opuestas o diferentes cómo sería, bueno, percibir las cosas a través o de la razón o sentirlas o verlas por los sentidos. Y comenzamos hablando de qué es el racionalismo y cuándo surgió. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Esto quiere decir que tú lo que ves, bueno, al final tú lo que adquieres sobre cualquier objeto, persona o animal, con ello da lugar a que tu conocimiento lo razone. Totalmente opuesto es el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. Esto quiere decir que tú lo que percibes, sientes o ves a través de tus sentidos, ahí te llega y con ello razonas. Entonces, el racionalismo en sí es un movimiento que surgió en Europa durante los siglos XVII y XVIII y de los principales figuras o ejemplos encontramos a Leibniz, Spinoza y René Descartes, que voy a hablar en la siguiente diapositiva. Primero de su vida, es decir, su biografía, y luego el pensamiento. ¿Quién fue René Descartes? René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en Francia y murió el 11 de febrero de 1650 en Suecia. Fue filósofo, matemático, francés y vivió en Holanda y también en Suecia. Y bueno, fue el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Y uno de los protagonistas con la luz propia en el umbral de la revolución científica, es decir, que fue una de las figuras más importantes del siglo XVII, siendo además ese padre de la analítica, es decir, analizar, incluso de esa filosofía de la época moderna. Ahora comenzó hablando de su pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de Descartes? Descartes desconfía incluso de la experiencia y la duda metódica que le lleva al final a un único principio. Es decir, de desconfiar de la experiencia y de la duda metódica da lugar a que solo para él haya un principio que es cierto, que es el pienso luego existo. Es decir, según él, si tú piensas, al final existes. Partiendo de esta fórmula, aclara por deducción algunas verdades elementales e indudables en las que fundará pues, todo ese conocimiento científico dentro de la corriente, como he dicho, del racionalismo. Por ejemplo, en una de sus obras, que es Discurso del método, al final ese es el punto de origen de la metodología filosófica y moderna. Vamos a ver. Descartes lo que dice claramente es que al dudar de la experiencia y de la duda metódica, para él solo hay un único principio. Si tú, por ejemplo, piensas, razonas y con eso da lugar a que haya tu existencia. Entonces, por eso al final deduce muchos de los elementos indudables en los cuales va a fundar su propio conocimiento dentro del racionalismo. Es decir, en sí, el racionalismo es que lo que razonas tiene explicación, según lo que dice
la teoría y la corriente filosófica. Y el empirismo es otra teoría filosófica que enfatiza ese papel ya de la experiencia y la evidencia, especialmente pues, la percepción sensorial, en la formación de ideas y la adquisición de conocimientos, sobre la noción de ideas innatas o tradición. ¿Qué quiere decir esto? Que el empirismo lo que explica, o según ellos, lo que tiene explicación es lo que tú percibes a través de los sentimientos, de los sentidos. Si tú, un ejemplo, si tú ves, por ejemplo, cualquier cosa, animal, objeto, lo ves, entonces da lugar a que, al verlo, tú, la explicación del objeto, persona o cosa, dé lugar a que tú lo razones y ahí ya puedas elaborar una explicación sobre ello. Y eso es a través del razonamiento. Pero claro, ¿cómo lo sientes tú? Pues ya sea los sentimientos, los sentidos en sí. Claro, y claro, por ello, para un empirista o para la corriente del empirismo, las ideas innatas o tradición, pues según ellos, no están presentes. ¿Qué figuras hay? Bueno, ahí están John Locke, Berkeley, Francis Bacon y David Hume, que es el que voy a hablar primero de su biografía y después de su pensamiento. Pero primero voy a hablar de un filósofo como fue Francis Bacon, que fue filósofo y político inglés, en el cual en unas obras Novum Organum lo que explica es, según lo que dice este autor, es que esa obra da lugar al empirismo y que se explica por eso, todo el razonamiento, el cual se ve a través de los sentidos y de ahí es donde tiene los sentidos y se explican pues las formas que hay por tus sentidos y tu razonamiento. Y eso chocó con el racionalismo o el escolastismo, que fue la corriente que vino de la época medieval. Entonces, hubo al final una disputa, pues igualmente al final el empirismo y el racionalismo son dos corrientes diferentes, cual una llega a la conclusión a través de la razón y la otra a través de los sentidos. David Hume nació el 26 de abril de 1711 en Edimburgo, Reino Unido, y murió el 25 de agosto de 1776, también en Edimburgo, Reino Unido. Fue filósofo, historiador, economista escocés y fue una de las figuras más importantes dentro de la filosofía occidental, como también de la Ilustración escocesa. Y conocido como uno de los filósofos más importantes dentro de la corriente del empirismo, el escepticismo y el naturalismo, es decir, al final, esa corriente de lo que se percibe por los sentidos. Y ahora voy a hablar de su pensamiento, como era el pensamiento de Hume. Vale, ¿qué es lo que decía Hume? Hume, por ejemplo, dijo, la cuestión de saber si la realidad objetiva existe o no es insoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad que tú ves no va a cambiar. Eso quiere decir que si tú ves por tus sentidos un objeto, un animal o persona, lo ves, eso no va a cambiar. Está claro de que esa realidad va a ser no cambiante, es decir, que es lo que tú ves y ya está, con tus sentidos o lo que tú sientes, como por ejemplo puede ser el aire o el agua o el fuego, que los ves y dices, esto no va a cambiar. Y eso no cambia. También afirma que no solo no sabemos cómo son las cosas, sino que no sabemos ni siquiera si existen realmente. A lo que elude el filósofo escocés es a cosas que no se ven o no se sienten por los sentidos. Bueno, pues hay algunas cosas, por ejemplo, serían las ideas innatas o algo que no se ve. Es lo que explica él. Y aparte, este filósofo escocés, Hume, fue agnóstico. Y con esto termino. Decir, que tengo el grado de historia y que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, comentar. Así que finalizo con el vídeo. Saludos. Adiós.